El ingeniero Freddy Ceballos es un analista tributario y justo nos viene como anillo al dedo por ayer fue aprobada la llamada reforma tributaria. En resumen, tiene un nombre más largo y más técnico, que entre otras cosas promueve el empleo joven, que pretende recaudar un poquito más de dinero para la debilitada caja fiscal con la condonación de intereses de deudores del SRI, dejando a salvo tanto a los asambleístas como a los parientes del presidente. Ellos no se pueden acoger a esta revisión tributaria y etcétera. Mi pregunta es la primera y en resumen. Es una ley que efectivamente va a generar una suerte de reactivación económica en el país, ingeniero Ceballos. Gracias, Jimmy. Omar, buenos días. Bueno, mi respuesta es tan tácita como su pregunta, no. Yo la verdad no sé si es que me falta cierto tipo de información para poder compartir con esa alegría, con varios festejos desde el punto de vista de gobernabilidad, de incremento nuevo de empleo, de nueva inversión, etcétera, etcétera, que tienen varias instancias del Estado. Yo lastimosamente, Jimmy, debo comentarles que no encuentro desde el punto de vista nada político, sino desde el punto de vista económico. Creo que algo le falta a mi calculadora para poder llegar a definir esa perspectiva de coyuntura para realmente cambiar el país. Claro, es decir, usted, no sé, Freddy, si me equivoco, pero usted cree que debió analizarse la opción de medidas un poco más radicales, fea palabra, pero sí, como por ejemplo revisar subsidios. Sí, Jimmy. Focalizarlos, ¿no? Y justo le iba a comentar eso. Yo considero que eliminar subsidios no es una alternativa del gobierno definitivamente. El gobierno per se debe asumir cierto tipo de obligaciones con la sociedad, como es salud, educación, seguridad, vivienda, sí, a un costo interno propio. Y eliminar un subsidio sería cargar sobre los hombros de una parte de la población que ya se encuentra afectada de una forma inclemente. Lo que habría que hacer, considerando hoy por hoy el nivel de software y de sofisticación que existe en el mercado, poder focalizar, porque no es algo absurdo ni que va a tomar un tiempo demasiado largo para poder identificar el auto, la marca del auto. Recordemos algo, el subsidio de los combustibles es un mal gasto para el presupuesto nacional. ¿Y por qué es un mal gasto? Porque está focalizado hoy por hoy, está beneficiando hoy por hoy a un quintil de la población que en la práctica puede cubrir y sustentar los costos de tener un vehículo de gama alta. Y hablando del tema de gas, inclusive, si mañana tengo, que no la tengo, en mi caso una piscina y no sería un problema, debería poder tener la capacidad o la consecuencia de poder calentar esa piscina con un gas que no sea subsidiado. Si tengo un auto de gama alta, debería tener la capacidad y la consecuencia de asumir el costo real y no trasladarlo en perspectiva a la población que no tiene nada que ver ni con mi piscina ni con mi auto. En la práctica cada uno debe hacerse cargo de sus costos. Ahora, ¿eso significaría una recaudación de, más o menos han hecho una estimación de cuánto podría generarle al Estado esta focalización, así como usted la precisa? A ver, el subsidio a combustibles es de 3.000 millones, más o menos. Pensemos que focalizamos, no hay un dato completamente exacto, pero pensemos que de esos 3.000 millones, siendo un tanto conservadores, el monto que llegaría a dejarse de desembolsar, es decir, otra forma de generar ingresos, sea la tercera parte, $1.000 millones. $1.000 millones en un presupuesto y considerando la reforma tributaria que está haciendo el gobierno, ya significaría 1.000 millones ¿desde cuándo? Para el año, e iniciaría a dejar de gastar eso desde el día siguiente en que entra en vigencia que entra en vigencia este decreto, porque esto no se necesita ni siquiera consensuar desde el punto de vista de la Asamblea. Se puede hacer vía decreto. Y perdóneme que vuelva al tema de la ley de la reforma tributaria. La ley de la reforma tributaria básicamente lo que ha hecho luego de todo este andamiaje legislativo es llegar a compensar de alguna manera estos 800 millones
principalmente que se dejaron o se van a dejar de recibir en el año 2024 producto del ISD, del ISD, del impuesto a de divisas, y también toma en cuenta una cosa, Omar, que para este año 2024 vamos a dejar, o el gobierno va a dejar de recibir el impuesto al patrimonio. Entonces lo que se ha hecho más bien sumado es 800. Y ahora en algo que se está aspirando a poder incrementar la caja es en esta amnistía tributaria. Cerca de 965 millones de dólares, que habrá que saber en la práctica desde cuándo realmente comienza a ingresar este dinero a la caja fiscal. Además que puede ser, de lo que nosotros hemos revisado, que muchas de estas compañías que dejaron de pagar probablemente ya ni existen. Ya. No quiero dejar de mencionar también el hecho de que esto es un mal ejemplo, ¿no? Es generar una amnistía tributaria, una anticultura tributaria en la cual se dice no pagues, espérate que va a haber una amnistía tributaria, que ya ha habido en varios gobiernos. Claro. La amnistía más exitosa fue la del expresidente Lenín Moreno, recuperó cerca de 1.200, 1.300 millones, con bastante éxito, igual anticultura, pero igual llegó a recaudar. Y hay algunos que podrían beneficiarse en esta nueva remisión. Ese es otro tema, ¿no? Que hay candados que a veces se le ponen a las remisiones tributarias y en la próxima revisión tributaria liberan ese candado. Sí, Omar. Y se van cada 2-3 años beneficiando de todo esto, ¿no? Sí, Omar, y nuevamente insisto, el principal tema de esto es que se genera una anticultura para la zapada. Para Omar que paga impuesto y el vecino que no lo hace, primero durante todo este periodo de la competencia no es competencia. Lo decía Carlos Rabascal en estos momentos, o sea, al gran empresario si se le perdona los intereses y multas, pero no. Al estudiante tienes que pagar el 50% del capital para poder acceder a esto, ¿no? Las inequidades de esta ley. A ver, volviendo al tema del subsidio a los combustibles, solamente para tener clara su visión y su propuesta, ¿no? Porque también esta es una parte de las propuestas. Podría ser a través de una tarjeta, a través de la placa, a través de la cédula. Por ejemplo, ahora la cédula se la está utilizando en Quito para el tema del metro. O sea, ¿por qué no cruzar información y también utilizarlo para el tema de la focalización de los subsidios? Ahora, lo que se está diciendo es eliminar para todo tipo de vehículo particular y focalizar el subsidio al diésel, básicamente, que sería para la transportación pública. He estado viendo últimamente cuando he tanqueado mi vehículo que la Ecopaís que yo pongo está en 2.40 congelado y ahí te ponen abajo, si usted no tuviera subsidio estuviera en $3.004, me acuerdo. Ya. Y la gente dice, pero eso no es nada, o sea, pagar ese extra es nada. La pregunta es, ¿usted cree que sí golpearía a la clase media, que es la que probablemente tenga su vehículo? ¿Usted cree que le golpearía eso? Omar, yo no me quiero ir sin una propuesta, porque de hecho este tema del subsidio es una propuesta que nosotros le hemos incentivado desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál sea la forma de instrumentarla vía cédula, vía tarjeta, vía chip, vía lectura facial? O sea, lo que pasa es que el tema tecnológico, y parece gracioso, ¿no? Pero la práctica ya hay posibilidad. Puede pulgar, se puede hacer lo que tú quieras. Entonces, formas y opciones existen varias. Pero eso merita una inversión también. Que a lo mejor, pero es una inversión completamente relativa en relación a esos probables $1.000 millones que estoy dando un número basado en la tercera parte de este mal gasto que puede existir. Sin embargo, ¿cuál es el propósito o cuál va a ser la afectación en la práctica? Claro, todos nosotros queremos que el país cambie, que la economía se reactive, pero lo que hay que evaluar también es que para que esto cambie nosotros tenemos que poner parte de esto. Entonces, claro, la clase media se va a ver perjudicada y otro tipo de consecuencias sobre la base del incremento del combustible o del gas van a llegar directa o indirectamente a afectar. Precios de alimentos, básicamente, ¿no? Que suele estar conectado. No tienes que pagarlo, pues. Claro. Porque no podemos esperar, después de todo el tiempo que ha pasado, que pensamos menguar o que no ha pasado nada sin que tengamos algún tipo de sacrificio individual. O sea, pensar que para solucionar esto no nos va a afectar, yo creo que en realidad sería algo iluso. Usted supongo que debe estar monitoreando lo que pasa en Argentina. ¿Qué medida de allá tomaría acá? A ver, para traducir un poco, sin ser tan drástico en relación al tema de mi ley, porque también creo que el costo social, el costo individual en Argentina, o sea, Argentina necesitaba algo así, pero creo que va a ser bastante alto. A más de Argentina, viendo la economía individual en nuestro país, es como la economía de una casa.
el padre acaba de disminuir su ingreso o a lo mejor ya está en default y está en sobregiro bancario. Sí, tiene que buscar ingresos adicionales, pero adicionalmente a esto tiene que evaluar la calidad del gasto interno que tiene su hogar para también comprimirlo temporal o quién sabe hasta definitivamente o temporalmente hasta recuperar los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el Ecuador? Aparte de todos los temas que hemos charlado, debe existir internamente un concepto de administración pública basado en algo que ya hubo en algún gobierno anterior, basado en esa conceptualización del SEMPLADES, en poder analizar por cada uno de los ministerios cuál verdaderamente es el gasto válido para poder llegar a esa gran meta de gobierno. ¿Basado en qué? En una matriz productiva, sabiendo y reinvirtiendo en algo que en el corto y en el mediano plazo va a traer mayores ingresos al país. Eso es trabajar en infraestructura y trabajar en el mediano plazo. Lo que hemos hecho, desde mi punto de vista, muy respetable para lo que sucedió, es apenas dar un poco más de oxígeno al gobierno actual y no sé hasta cuándo llegue realmente a verse los resultados ciertos. Por ejemplo, el tema de la remisión, son 150 días, o sea, en junio, julio, por ahí, del año 2024 llegaremos a revisar, a poder concretar efectivamente cuánto las compañías que se encontraban en remisión realmente han logrado, el gobierno ha logrado ingresar en su caja. Ahora, ingeniero, la última antes de darle paso a Noris. Siento que este gobierno puede echar la pelota hacia adelante, sabiendo que tiene elecciones a la vuelta de la esquina. Y está aplazando esa medida de choque que tarde o temprano deberá tomar. Porque, como usted dice, para salir de esto habrá que pagarlo en algún momento. ¿Aguantará hasta abril del próximo año echar la pelota hacia adelante o llegará un momento donde este gobierno tendrá que, no sé, revisar tarifas de electricidad, revisar tarifas, privatizaciones, algo por el estilo? Concuerdo, Omar. Desde el punto de vista político, está haciendo y sacando este tipo de regulaciones y reformas. Pero la chequera, el banco que maneja, le dejó 180 millones de dólares del gobierno anterior, el flujo de caja que maneja el gobierno no le va a permitir mantenerse en este capital político. Si lo que va a suceder, espero que sea más tarde que temprano, pero que va a suceder, probablemente en junio, cuando regrese a ver el saldo de su chequera, va a estar en menos algo o en cero. Entonces sí, antes de eso entendería que va a tomar cierto tipo de medidas adicionales que ya no van a ser tan populares y probablemente van a afectar su capital político. Ingeniero, buenos días, Noris Arroyave, les saluda. Les estoy preguntando a todas las personas que hablamos de este tema lo mismo. ¿Es posible aumentar el IVA? Y si se lo aumenta, realmente, ¿cuál va a ser el impacto en la caja fiscal? Noris, esto ya sucedió en su momento. Me parece que fue luego del terremoto, pero ¿no? Eran otras las condiciones, ¿no? O sea, por eso se lo pregunto. En este momento, ¿cómo está aumentarle el IVA a los ecuatorianos al final, que es el consumo, va a funcionar en algo? O sea, ¿ese apretón realmente servirá o no? Permítame referirme no a lo que pienso, sino sobre lo que sucedió. Yo sé que no es lo mismo, pero conceptualmente el impuesto al valor agregado fue ayer, ahora y será mañana el concepto original. El efecto de aumentar un impuesto al valor agregado es contraer la venta. Sí, porque la gente, a pesar de que, como decíamos hace un momento, Omar, ve en la parte inferior cuánto es el subsidio, o dice, no, solo 2%, solo 3%, no será un gran valor, pero al final, mentalmente y desde el punto de vista del bolsillo, dice, no, espérate. ¿Por qué? Porque subió el IVA. Me aguanto. No, espérate porque es más caro. No, espérate porque me está afectando el bolsillo. Entonces, a ver, seguimos hablando de que el IVA del Ecuador es uno de los más bajos de la región. Exacto. No lo dudo, no lo niego. También podríamos incluir factores adicionales. También la población, solamente para comparar con la periferia, con Ecuador y con Perú y con Colombia, la población nuestra es incomparable a nivel de total de población con nuestros vecinos. Entonces los efectos transaccionales del impuesto al valor agregado, sea tarifa más alta o tarifa más baja, no son comparables. Hablando de volumen, ¿no? Nosotros somos un mercado mucho más pequeño, Noris. Ingeniero, ¿y cómo
se habla mucho de achicar el Estado, ¿no? Y a veces políticamente es un discurso que se lo utiliza. Si achicamos el Estado, vamos a tener mayor dinero porque vamos a tener menos gasto corriente y eso luego lo vamos a ver revertido en más plata. Realmente, achicar el Estado como tal nos va a dar a los ecuatorianos un mayor flujo, o sea, ahí va a salir una cantidad sustancial que digamos, bueno, ya eliminan un ministerio y eso va a servir. El ministro de Finanzas decía en una declaración que escuchaba ayer que no van a disminuir ni van a tocar el tema de la burocracia per se. No necesariamente, sí. Sí, pero Jimmy, ¿qué es lo que dice que me parece muy contradictorio? Dice, vamos a revisar para que los procesos sean más eficientes. Sí, perdón la drasticidad, pero cuando se revisa proceso y se hace más eficiente, siempre queda alguien sobrando, por decir una o dos personas. Y ahora nuevamente en el tema tecnológico. Hay robots que hacen cierto tipo de trabajos y no hablo de nada de ciencia ficción. Pero le pregunto, ¿es realmente bajar la nómina, por decirlo así, hace una diferencia sustancial en la economía del país? Yo hablaba hace un momento, Noris, de que debemos pensar en medidas coyunturales y medidas coyunturales de mediano plazo. Desde mi punto de vista, y otra vez con una calculadora en mano, esta disminución gradual del tamaño del Estado va a ser un beneficio, podría ser un beneficio en el mediano o en el largo plazo. El gobierno tiene 15 meses para mejorar su caja y esto no va a mejorar su caja de forma inmediata. Por el contrario, el costo político que podría tener esto para un presidente de la República sería muy, muy alto. Esto como una reforma laboral u otro tipo de reformas coyunturales. Muchas gracias al ingeniero Freddy Ceballos, analista tributario, por su presencia aquí en Un Café con JJ.